Gracias, hermana Carla. Kunam tabin pisport anewaitan hermano. Soportando, digamos, el hambre, la miseria. Sigo adelante, hermanos de Pacajes. Luego quiero hacer una sencilla exposición sobre el caso de elecciones de judiciales. El sistema judicial, digamos, que ahorita palpamos, licenciada, es lo siguiente. ¿Ya? En el sistema de actual gobierno, Luis Arce Catacora, legalmente constituido como gobierno constitucional, y su vicepresidente David Chuquihuanca, legalmente constituido como vicepresidente constitucional, han hecho variar, digamos, su etapa de proceso de elección, porque han prorrogado, como no hay término de prorrogación ni autoprorrogación, nos hace pensar mucho a la sociedad. En este sentido, observamos que ningún un boliviano no estaría de acuerdo, no tiene confianza de que la elección se ha de llevar en buenos términos, porque se ha prorrogado, no existe ese sistema de autoprorrogación. Por tal caso, lindo sería, pues, se ha prorrogado y no hay desabastecimiento, no hay, digamos, hambre. Lindo sería, pero estás viendo, ha habido agio, después especulación. Agio quiere decir que han elevado los precios de todos los artículos. La especulación extiende la ocultación de los mismos artículos. En este sentido, el pueblo, ¿cómo ha soportado con este gobierno? Para mí está muy mal. Por tanto, no ha habido para esta elección judicial, no hay campaña, no hay rostros, quiénes son, qué nombres son y de dónde son. No sabemos su sentimiento, en qué forma han de administrar. De tal manera nos ha de sorprender totalmente a los que hemos de sufragar. Ahora han planteado algunos que dan voluntariamente en algunos canales indicando de que no debemos ir a votar. No, es un deber sagrado es votar, licenciada Magda. Mejor dicho, licenciada Carla. Es un deber de los ciudadanos votar, sufragar con el voto que nosotros sentimos. Ojalá que fuera a ser, pues, en la próxima elección. No varía, digamos, la etapa de elección de judiciales, porque ahorita como estuviera ensayando, sea hipótesis, mejor dicho, para conseguir hipótesis, hay mucha variación de sentidos, ¿no? En este sentido, mira, una parte de departamentos no han de sufragar, no ha de haber elección judicial, y para otra parte hay elección judicial. ¿Cómo es eso? El pueblo aguanta, soporta nomás también, licenciada Carla. Walikiu sañano kamachimpur sarap hañana kasay hanicha. Obligado, no vamos a impartir, digamos, comentarios como Álvaro García Linera. No, aunque no vayan. ¿Verdad? Se ha aprovechado al actual gobierno de que esa vez cómo nos ha hecho sufrir. Ahora peor todavía frente a ello. Entonces, ahora el culpable me parece el que había estado como fiscal general del departamento de Santa Cruz,
no ha demostrado ninguna clase de producción generatoria porque ahí está cómo han asaltado a los cuarteles, cómo han bloqueado. No han considerado tampoco como conspiración ni como sedición. No se ha visto, digamos, sanciones los que han cometido una fracción contra el gobierno. Eso o parece que o estará bien. En este más sorprendido parece esta vez a los que han de sufragar el voto. Así nomás, licenciado Carla, en este sentido no estamos de acuerdo, pero tiene que llevarse. Sí o sí tiene que llevarse la elección, Carla, licenciado. Eso yo digo, opinión públicamente, disculpar, tal vez he hablado mal, inmediatamente ustedes pueden sentenciarme, pueblo en general. Nada más, muchas gracias. Gracias, hasta hermano. luego, licenciada Carla. Waliki, muchas gracias, hermano Enrique Chambitar, que hijo de Benemérito Camaraqueo, que es la provincia de Pacajes, municipio de Acajacalacoto, Toquet, Port Neueraque, Cantón Caquingora.